Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 9 de octubre de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas o comentarios por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en la página de chat. Helga, parece que las redes de las élites, a las que los rusos califican el Biden colectivo, llevan a cabo un debate sobre qué hacer con Ucrania. El Financial Times informó que ha habido un cambio de humor en Washington y en las capitales europeas, donde algunos están empezando a reconocer que Ucrania no puede ganar. Zelensky acaba de anunciar que cancelará la falsa conferencia de paz de noviembre y luego anoche se anunció que el viaje de Biden a Alemania, donde estaba previsto que presidiera la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, el llamado Grupo Ramstein, esta se canceló, supuestamente para lidiar con los daños esperados del huracán Milton. Hay escepticismo al respecto porque no parecía tan involucrado en los daños causados por el huracán Helene. Pero dados estos acontecimientos, tenemos nuestra primera pregunta. ¿Cuál es, en tu opinión, la importancia de ese cambio de planes? Y es posible que se esté desarrollando una división en el gobierno de Biden y en la OTAN sobre los planes de seguir apoyando la lucha contra Rusia hasta que no quede un ucraniano. Si es así, ¿no demuestra esto que algunos han llegado a la conclusión de que Vladimir Putin no está fanfarroneando? Bueno, creo que es probablemente incluso mucho más grande que eso, porque mientras los medios occidentales siguen tratando de mantener a la gente en la oscuridad, creo que en los pasillos del poder hay una comprensión de que estamos sentados sobre dos crisis regionales que podrían llegar a una escalada global. Es decir, una es Ucrania y la otra es el Oriente Medio. Y creo que hay que mirar a estas dos cosas juntas porque lo que quiero decir es que vayamos a una tras otra, pero en lo que respecta a Ucrania, la reunión de Ramstein en la que se suponía que iba a hablar o iba a estar Biden se pospuso. No está claro hasta cuándo, pero Jens Stoltenberg, el ex secretario general de la OTAN recién retirado, ahora está proponiendo lo que ellos llaman la propuesta alemana, que sería la idea de que habrá algún tipo de acuerdo con Rusia, por el cual la oferta sería que Ucrania se uniría a la OTAN, pero solo la parte occidental, mientras que la parte oriental sería tratada como la RDA, Alemania Oriental, en 1956, cuando Alemania Occidental se unió a la OTAN. Ahora bien, eso es imposible. Rusia nunca lo aceptará, pero refleja el hecho de que los últimos informes indican que los avances rusos en el campo de batalla son tan significativos y la situación del ejército ucraniano simplemente no tienen soldados. Hay informes sobre una desmoralización general. Mucha gente está desertando. Así que, en general, es solo una cuestión de tiempo que esto termine por completo, porque los ucranianos ya no tienen capacidad de lucha. Ahora, en ese punto, estamos en el punto, y de hecho estamos en ese punto, sobre el que el ex inspector general del ejército alemán, el general retirado Harald Kujat, ya había advertido hace un año en agosto que la OTAN tomará la decisión de tener una solución negociada que será aceptada por Rusia, que no es lo que están proponiendo ahora, u optar por una escalada. Y esa es la cuestión inmediata que se avecina. Y hay una batalla muy clara al respecto, donde parece que los militares en Estados Unidos, que saben cuáles son las implicaciones, están más del lado de terminar con esto o de optar por una solución diplomática, mientras que la parte más política está básicamente diciendo: no permitamos que los ucranianos utilicen misiles de largo alcance
en el interior del territorio ruso, aunque eso se ha definido claramente como la línea roja definitiva. Por eso Putin ha cambiado la doctrina nuclear de Rusia. Por eso me temo que en lo que respecta a Ucrania estamos en las inmediaciones de una decisión de una escalada que podría llevar, en el peor de los casos, a una guerra nuclear global o a llegar finalmente a una resolución de paz que, por desgracia, no es tan evidente. Ahora bien, si combinamos eso con la situación en el Oriente Medio, permítanme darles algunos elementos. Les recomiendo que vean un video que publicó ayer una plataforma llamada DialogueWorks, y en él el presentador tenía al coronel Lawrence Wilkerson, el ex jefe de personal de Colin Powell, cuando era secretario de Estado de Estados Unidos durante la guerra de Irak. Y lo que el coronel Wilkerson presenta allí, solo puedo aconsejarles que lo escuchen. Puede que no todo haya sido 100% verificado, pero para aquellos de ustedes que normalmente nunca obtienen una cobertura real de los eventos, es una revelación. El programa comienza con una breve presentación de un video que aparentemente se hizo en Turquía, que solo por eso es absolutamente imprescindible que lo vean. Tiene una escena en la que en el año 2040 se conmemora el 16 aniversario del genocidio en Gaza en ciudades de todo el mundo, en Seattle, en Berlín, en París, en Seúl, y se exhiben los horrores que sucedieron en Gaza en este año, y muchísimos niños le preguntan a sus abuelos, ¿dónde estabas cuando sucedió esto? Es muy conmovedor y las imágenes de hecho son bastante adecuadas. Así que por favor miren este video. Y luego el coronel Wilkerson analiza los posibles escenarios e informa que hay un gran debate en Estados Unidos en este momento entre aquellos que dicen que Estados Unidos debería ponerse del lado de Israel, dado que Israel está a punto de tomar represalias contra Irán. Esto no está en el video, pero lo estoy diciendo. Hay un debate. ¿Debería Israel atacar solo, entre comillas, las refinerías de petróleo de Irán o ir a atacar las instalaciones nucleares, como Donald Trump sugirió en una declaración totalmente increíble? Está muy claro que estas instalaciones nucleares de Irán están en las montañas y están escondidas en lo profundo de las montañas, y la única forma de destruirlas es con armas nucleares. No sé si Trump lo sabe o si solo lo está diciendo a la ligera, pero es totalmente increíble. Así que lo que el coronel Wilkerson dice es que hay un debate entre aquellos que dicen, dejemos que Israel lo haga solo, o si Estados Unidos debería estar del lado de Israel. En cualquier caso, estamos ante el abismo. Si esto sucede, estamos entrando al peligro de una guerra general en Oriente Medio que involucraría a todas las fuerzas, porque si se empieza a atacar a Irán de una manera tan masiva, naturalmente todo el lugar estallaría en llamas, y todos los estados árabes acaban de formar una nueva alianza en la que dicen que quieren permanecer neutrales y no involucrarse en ningún conflicto del lado de Estados Unidos si hay un ataque a Irán. Ese es un elemento completamente nuevo en la situación, porque la distancia entre Israel e Irán es muy grande y requiere reabastecimiento tanto para los ataques a Irán como para los aviones que vuelan desde allí. Y eso no se puede hacer sin la ayuda de Estados Unidos. Por lo tanto, si se observan estas dos situaciones, y realmente creo que hay que mirarlas juntas, el punto de no retorno absoluto con respecto a Ucrania, y luego, en segundo lugar, el polvorín absoluto
de la situación en el suroeste de Asia. Creo que lo que nosotros en el Instituto Schiller hemos estado diciendo todo el tiempo es que necesitamos detener esto. Necesitamos un cambio completo. La gente tiene que decir que estamos al borde de una tercera guerra mundial y que es absolutamente necesario avanzar en una dirección diferente, en la dirección de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que detenga a la geopolítica y ponga en su lugar la idea de la cooperación. Así que creo que eso es realmente lo que estamos viendo. Tenemos varias preguntas sobre la situación en Ucrania y el Oriente Medio de una activista por la paz en el Reino Unido. Escribe, Starmer y su gobierno actuaron rápidamente después de su victoria electoral para intensificar el conflicto entre la OTAN y Rusia, pero dado que las encuestas muestran una importante caída del apoyo que tenía, ¿cree que los desgraciados de la City de Londres tienen un plan alternativo? Bueno, no sé si tienen un plan alternativo, pero los británicos son conocidos por apostar siempre por todos los bandos a la vez. Pero creo que ahora mismo la idea de seguir impulsando esta escalada solo agregaría que lo mejor que podría pasar es que la comunidad internacional, en lugar de creer lo que dicen los medios de comunicación y las mentiras que se cuentan, inicie una investigación sobre por qué todavía tenemos una guerra en Ucrania. ¿Por qué la opción de paz que hubo en marzo de 2022, la llamada solución de Estambul, acordada por ambas partes, Ucrania y Rusia, fue saboteada por el viaje a Kiev de Boris Johnson y que todas las muchas personas que han muerto desde entonces, más de 500,000 personas del lado ucraniano, y muchas personas del lado ruso también? Todo eso es culpa de Boris Johnson y de los británicos, y eso debería investigarse. Entonces, tal vez se podría cambiar la opinión mundial. Helga, tenemos una pregunta aquí sobre la situación en Alemania. Alguien escribió, vi el evento del Instituto Schiller sobre la amenaza a Alemania el 2 de octubre sobre si se acepta la oferta estadounidense de colocar misiles nucleares de largo alcance que pueden alcanzar a Rusia y me impresionó mucho el video. ¿Sabe si esto se vio en Alemania? ¿Se oponen los alemanes a que el gobierno de Scholz acepte los misiles? Creo que está creciendo. Todavía no es suficiente, pero es por eso que hicimos este programa especial con el ex embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, Jack Matlock, el experto nuclear Ted Postol y otros expertos como Rainer Rupp, Wolfgang Effenberger, el coronel retirado Alain Corvet. Y ahora mismo estamos intentando difundir estos videos, especialmente el de Matlock y Postol, porque ellos son destacados expertos estadounidenses. Matlock es un diplomático de alto rango que fue testigo del final de la Guerra Fría y de la reunificación alemana. Y Postol porque probablemente es uno, si no el principal experto mundial en armas nucleares, y planteó una cuestión muy dramática. Alemania dejará de existir si llega a una guerra real. Y yo les pido a ustedes, nuestros espectadores, nosotros publicamos estos dos videos como extractos de toda la conferencia, porque la mayoría de la gente no tendrá tiempo de ver el programa completo. Ayúdenos a difundir estos dos videos de la manera más amplia. Publicamos los enlaces para que se los envíen a todos sus conocidos, porque la única manera, y yo espero que podamos detener este peligro, es si todos los ciudadanos del planeta fueran conscientes de cuáles son las consecuencias de una guerra nuclear y luego básicamente fueran a las calles y tomaran otras acciones para decirles a los gobiernos que deben alejarse de este curso de confrontación. Así que creo que hay otras personas movilizándose. En la movilización del 3 de octubre en Berlín hubo una manifestación que fue muy importante, no lo suficientemente grande, pero significativa. Y allí varias personas hicieron un llamado de Berlín exigiendo que estos misiles de largo alcance no se instalen en absoluto en
Alemania. Así que hay gente que está movilizándose, pero creo que está muy lejos del grado de urgencia que creo que existe ahora. Y los misiles nucleares de largo alcance son solo un derivado de lo que enfrentamos ahora. Así que yo les pido que nos ayuden a difundir estos dos videos lo más ampliamente posible. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller, y tenemos tiempo para unas preguntas. Pueden enviarlas a questions@schillerinstitute.org. Tengo una pregunta de una estudiante de California. Ella dice, Biden, Harris y Blinken siguen diciendo que están trabajando duro para evitar que estalle una guerra a gran escala en Oriente Medio. Pero parece que Netanyahu o bien lo ignora o bien ellos están diciendo una cosa en público, es decir, que no habrá una guerra a gran escala, mientras que en privado apoyan sus planes de aplastar a Hamas, a Hezbollah y atacar a Irán. ¿Podría Estados Unidos detener la agresión israelí o Israel controla la política estadounidense? Creo que ya está muy desarrollado y no está tan claro si estamos ante el escenario del aliado desbocado, donde ciertas fuerzas de Estados Unidos fingen oponerse a Israel y luego Israel hace lo que quiere de todos modos. Esa es una opción. También podría ser, por ejemplo, que Netanyahu bloqueó la visita de Gallant, su ministro de Defensa, que se suponía que iba a ir a Estados Unidos a discutir todo esto. Ahora acaba de hacer un video increíblemente falso. Así que creo que existe este debate que mencioné antes. ¿Debería Estados Unidos apoyar a Israel en su represalia contra Irán? ¿Y cuál será entonces el alcance de esta represalia que supongo que Estados Unidos está intentando hacer? Si decidieran apoyar a Israel, como dije, Israel no puede hacerlo realmente sin Estados Unidos, debido a la logística y a la información satelital y a otro tipo de apoyo logístico. Por lo tanto, creo que lo único que podría detener esto es que Estados Unidos dijera enfáticamente, no más armas, no más dinero, y si es necesario, incluso decirle a Israel, tenemos los medios para decirte que no hagas eso. No creo que Estados Unidos piense así, especialmente no en la campaña electoral, pero Estados Unidos es claramente el único país que podría hacerlo. Pero creo que si suficientes personas se dan cuenta de que estamos al borde de una tormenta de fuego que podría arrasar a todo el suroeste de Asia, la gente tiene que exigirlo. Ese es el punto clave. De hecho, hubo una segunda pregunta sobre eso de Jim Hogue, que es un contacto desde hace mucho tiempo, que plantea la pregunta, ¿cómo podemos discutir razonablemente la situación de Israel hasta que sepamos lo que realmente sucedió el 7 de octubre de 2023? ¿Fue un plan de Netanyahu? ¿Fue un error? ¿Una falla de seguridad? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Creo que es, en cierto sentido, una pregunta para los historiadores, porque ahora estamos en medio de una escalada y obviamente con respecto a lo que está haciendo Israel en Gaza, y el cuento es que es solo una reacción al 7 de octubre de 2023. Quiero decir, toda la gente de la región, los árabes, los otros países islámicos, los diversos llamados países neutrales, todos saben que lo que estamos viendo en este momento es una tragedia que realmente comenzó con la declaración de Balfour y toda la historia del conflicto desde entonces. En Alemania ni siquiera se permite discutir eso, así que limitaré mis comentarios a que la gente debería tratar de obtener una imagen general, pero creo que
único que se puede hacer ahora es detener los combates. Creo que fue el primer ministro danés quien propuso que la comunidad internacional hiciera cumplir la solución de 2 estados, es decir, hacerla cumplir, es decir, tener a los cascos azules de la ONU o algo similar. Pero la cuestión es que la comunidad internacional no puede quedarse mirando esto porque estallará. Creo que el único país que realmente podría detenerlo sin una gran guerra es Estados Unidos, y eso significa que toda la responsabilidad recae en este gobierno actual y en cualquier otro gobierno que venga. Esta es una pregunta sobre la situación en Europa. Las políticas occidentales a menudo son contraproducentes, como la política de sanciones contra Rusia, que dañó a Europa más que a Rusia. La Unión Europea ahora está avanzando hacia una guerra comercial contra China. ¿Quién se vería más perjudicado para una guerra comercial, la UE o China? Creo que ambos sufrirán, y es una política completamente idiota. Afortunadamente, muchos empresarios industriales han empezado a hablar. En Italia, del sector del acero. En Alemania, el sector automotriz finalmente está hablando y dice que esas sanciones serían como si saliera el tiro por la culata. Pero creo que el panorama más amplio es que no se puede separar, no se trata solo de las sanciones, porque los aranceles, y esto es solo una parte, o bien en Occidente están tratando de tener una OTAN global, declarando a Rusia, China y por lo tanto a todo el sur global el enemigo, y están tratando de desacoplarse de China, o como lo llaman eufemísticamente en la Unión Europea, de-risk, desarriesgarse, eliminar el riesgo, lo cual es ridículo. Es lo mismo que desacoplar. Y si eso se llevara a cabo, llevaría a la separación de toda la economía mundial en 2 bloques completamente separados. Un bloque de la OTAN global, que sería un esfuerzo para contener a Rusia, a China y a la mayoría global, lo cual es imposible, o bien lograr que los países del occidente colectivo cooperen. Y creo que esa es la demanda urgente del día. La gente tiene que volverse activa porque estamos al borde de una explosión de la situación internacional que una vez que vaya un paso más allá, me temo mucho, no se podrá volver a controlar. Por eso creo que la gente que tiene cierta influencia y cierto poder tiene que empezar a actuar ahora. Y la gente que piensa que es gente común y corriente, creo que no les queda otra cosa más que salir a la calle y dejar claro que no apoya esto y que los gobiernos no tienen derecho a hacer lo que están haciendo ahora si están en esta línea de confrontación. No se trata solo de los aranceles. Es parte de esta confrontación geopolítica mucho más amplia que tiene que terminar. Aquí hay una pregunta sobre la próxima cumbre del BRICS del 22 al 24 de octubre en Kazán, Rusia, de un podcaster en Camerún. Ella escribe: estoy entusiasmada con la perspectiva de que más países africanos como Argelia o Nigeria se conviertan en miembros del BRICS, pero tengo curiosidad por algo que dijo, señora LaRouche, que no sería difícil para Estados Unidos trabajar con el BRICS. No veo ninguna prueba de que haya interés entre las principales figuras de Estados Unidos de cooperar con un sistema multipolar y apoyarlo. ¿Por qué dice que sería fácil? Porque China ha hecho muchas veces la oferta y ha dicho que el BRICS y antes la iniciativa de la Franja y la Ruta están abiertos a la cooperación de todos los países. Cuando Obama se reunió hace varios años con el presidente Xi Jinping, cuando Obama todavía era presidente, el presidente Xi ofreció explícitamente a Estados Unidos cooperar. Por eso digo que sería muy fácil.
Y creo que incluso si la situación con Rusia en este momento está en un punto absolutamente bajo, históricamente, eso es simplemente la comprensión por parte de los rusos de que no hay ningún interés por parte de Estados Unidos ni de otras personas en Occidente en siquiera hablar. Por eso, el embajador ruso en Washington, Antonov, acaba de irse, ¿saben? Esto es increíble. Dejó su puesto y no hay sustituto. Obviamente refleja el hecho de que Antonov, y ya lo había dicho en repetidas ocasiones, nadie en Washington quería hablar con él. Aquí tenemos al embajador ruso en Washington y tiene que expresar su frustración por el hecho de que no tiene a nadie con quien hablar. Quiero decir, ¿qué pasó con la diplomacia? Por eso, la respuesta tiene que venir de otras fuerzas, como los gobernadores, los legisladores estatales, los alcaldes. El pueblo estadounidense no está necesariamente en el mismo camino de confrontación para declarar a todos enemigos, y Estados Unidos ahora mismo se enfrenta a algunos problemas muy graves, como la crisis actual en algunos de los estados a lo largo de la costa sureste: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Georgia. Ya el huracán Helene probablemente causó la muerte de 1,000 personas. Esa no es todavía la cifra oficial, pero se calcula que bajo los escombros probablemente haya esa misma cantidad de personas que han muerto, y cientos de miles de personas han perdido sus hogares. ¿Y cuál es ahora la reacción del gobierno? Están ofreciendo $750 a las personas que lo han perdido todo. Y esto está generando una enorme ira entre la población. Ya no hay presupuesto para la FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, y ahora se espera que el nuevo huracán Milton toque tierra en Florida hoy. Este podría ser el peor huracán en 100 años. Y lo que esto refleja tanto no es el calentamiento global ni ninguno de los cuentos que se están difundiendo, sino el hecho de que Estados Unidos ha desinvertido en la infraestructura durante mucho tiempo y que no ha habido preparación para las catástrofes naturales, como las que hemos visto en Alemania o en muchos otros lugares. Por lo tanto, lo que esto refleja es un colapso de la infraestructura como parte del colapso de la economía física de Estados Unidos, y eso es solo un lado, el colapso de la economía física, y luego está el inminente estallido del sistema financiero, que podría suceder en cualquier momento, desencadenado por cualquier incidente, incluso estúpido. Así que hay una razón suficiente para que Estados Unidos, Alemania, cuya economía está en caída libre, cambie de política y vuelva a una perspectiva de cooperación, de innovación tecnológica, inversión, y sencillamente ponga al mundo en orden. Son precisamente los poderes financieros que están tan preocupados por mantener a su sistema financiero, que está en bancarrota, los que al mismo tiempo se benefician de estas guerras, incluidas las actuales. Por eso creo que tenemos una increíble crisis existencial y de civilización que debería captar la atención de todos los ciudadanos del planeta. Aquí hay una pregunta. Acabas de mencionar el huracán que está a punto de azotar a Florida esta tarde. Alguien escribe: Tampa alberga al centro logístico de CENTCOM para todas las operaciones del Pacífico y Oriente Medio, y pregunta si el huracán Milton tendría un impacto en los planes de Netanyahu. Bueno, ya vemos que la reunión en Ramstein, el grupo
de trabajo de Ramstein se ha pospuesto porque el presidente Biden dice que tiene que quedarse en Estados Unidos para asistir a la catástrofe que se está desarrollando. Bueno, ahora digo esto solo medio en serio y medio de manera sincera. Tal vez San Pedro estaba algo enojado por lo que está sucediendo en la tierra, que envió estos huracanes para decirle a la gente que debe ser razonable, como los faraones que tuvieron que ser golpeados por las plagas. Ahora, solo estoy hablando medio en serio, pero tal vez haya algún elemento de verdad en ello, en la medida en que no se pueden violar las leyes del universo físico durante un largo periodo de tiempo sin que el universo responda. Esto se llama la ley natural. Esto demuestra que hay una legalidad superior en la creación, si se quiere, en el universo físico. Es decir, si no se invierte en lo que protege a la gente, ese es el resultado. Entonces, en cierto sentido, se puede tomar como una advertencia desde arriba. Para aquellos de ustedes que no conocen de geografía, San Petersburgo es una ciudad muy cercana a Tampa y también se espera que sea muy golpeada por la sobremarea de tormenta. Helga, tengo una pregunta para ti de un historiador de mi red que es un contrario, es autor y dice que no está de acuerdo contigo en que Estados Unidos fuera anticolonial. Dice que nunca fue anticolonial. Ha estado en guerras coloniales desde su fundación y dice, por ejemplo, la doctrina Monroe es una afirmación imperial de la soberanía estadounidense sobre América del Sur y Centroamérica y básicamente se refiere a lo que hizo el New York Times con su proyecto 1619. ¿Cómo le responderías? Bueno, creo que no es cierto en términos fácticos, porque en primer lugar, miremos a John Quincy Adams, el autor de la doctrina Monroe. Él era muy enfático en que no era el propósito de Estados Unidos de tener guerras en el extranjero y perseguir monstruos extranjeros. Y estaba abogando por una política exterior en la que Estados Unidos sería una república, entre otras, tratando de tener una alianza de estados soberanos. ¿Contra quién se luchó la guerra de independencia? Contra el intento del Imperio Británico de mantener su colonia, y cuando estalló la guerra de independencia, fue enfáticamente una guerra anticolonialista que volvió loco a Jorge III. Quiero decir, los británicos en ese momento perdieron la cabeza y no han recuperado gran parte de ella desde entonces por la pérdida de su colonia más grande y más preciada. Y de la misma manera, la doctrina Monroe no era lo que la gente cree que es hoy, pero ¿a qué se oponía la doctrina Monroe? A los brazos del pulpo que llegaban a Latinoamérica. ¿Por parte de quién? ¿Cuáles eran los países de Europa en ese momento? Eran todos los imperios, no eran estados nacionales, eran imperios. Metternich, después del Congreso de Viena, los británicos, los franceses, los holandeses, todos eran un imperio. Por lo tanto, creo que eso es realmente una distorsión de la historia que no debería mantenerse, porque esta idea de que Estados Unidos siempre ha sido malvado es muy popular, pero no le hace justicia porque Estados Unidos fue un proyecto de los europeos para crear una república. Y si nos fijamos en la Declaración de Independencia, es un documento válido. Por eso la convertí en el documento fundacional del Instituto Schiller, cambiando solo unas pocas palabras para que fuera aplicable a todo el mundo. Estos derechos son inalienables y creo que cambié en total 6 palabras, donde dice colonia, dije los países en desarrollo, para que fuera aplicable. Y creo que esa idea de soberanía, de devoción al bien común que está en la Constitución estadounidense y especialmente en el preámbulo de la Constitución, que era la Constitución más avanzada en ese momento
y representa un hito total. Los británicos intentaron deshacer eso en la guerra de 1812, aliándose con la Confederación en la Guerra Civil. Y luego, cuando se dieron cuenta de que no podían reconquistar a las colonias estadounidenses por medios militares, comenzaron a subvertir a la nación, convenciendo a la élite estadounidense de que adoptara el modelo del Imperio Británico como la base conjunta para un mundo unipolar. Y eso es lo que estamos viendo hasta hoy. Por lo tanto, si observamos la historia de Estados Unidos, fue la lucha entre ser una república y ser un imperio. Y lamentablemente, la élite actual parece pensar que es mejor ser un imperio. Pero esa no es la verdadera identidad de Estados Unidos. En la última pregunta volvemos al tema de la cumbre del BRICS del 22 al 24 de octubre y la pregunta es, ¿qué importancia tiene que Turquía desee unirse al BRICS? Creo que es muy importante porque muestra la tendencia de la época. La Unión Europea ha tratado a Turquía con indiferencia durante muchos años y la frustración en ese país por ese hecho ha aumentado. Y ahora con el BRICS existe una verdadera alternativa. La iniciativa de la Franja y la Ruta, los proyectos de la nueva Ruta de la Seda, en los que Turquía ha estado históricamente en una posición geográfica clave para ser el centro entre Asia, África y Europa. Y creo que como Turquía es parte de la OTAN, hasta ahora ha dicho que quiere ser ambas cosas, ser parte del BRICS y ser parte de la OTAN. Pero eso plantea una pregunta muy interesante porque con la perspectiva actual de la OTAN, eso es prácticamente imposible. Eso significa que o expulsarán a Turquía o aceptarán el modelo turco para transformar a la OTAN para aceptar la idea de cooperar con el BRICS. En cualquier caso, crea un enorme punto de presión sobre todos en el sentido correcto. Este viernes 11 de octubre tendrás otra llamada de Zoom de la Coalición Internacional por la Paz. Este se ha convertido en un importante centro de debate y diálogo en ausencia de instituciones gubernamentales que se ocupen de ello. ¿Cuál es el plan para este viernes? Creo que intentaremos con mucha seriedad contar con portavoces y oradores sobre las dos crisis que mencioné antes. Creo que es necesario que la gente realmente se dé cuenta de la gravedad de la situación. Necesitamos a todas las fuerzas que puedan estar allí. Así que únanse a nosotros en esta reunión. Todavía no tengo la lista completa de oradores, pero estoy absolutamente segura de que la gente usará esta plataforma para hacer sonar la alarma, que es más urgente que nunca. Has estado sonando la alarma y la gente está escuchando. Espero verte el viernes. Sí, espero verte el viernes.